Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos con el doctor George. Doctor George, ¿cómo está? Mi Ceci, a tus pies. Muchas gracias, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, viene guapísimo. Ahí estamos a tus Rejuveneció, pies. doctor. Hay que darnos esas vacaciones Sí. de un mes consecutivo. ¿Qué te parece, Ismael? Dice que perfecto. Muy bien, ¿verdad que sí, César? Bueno, doctor, vámonos al tema. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Claro que sí, nos estás hablando de calor. ¿Qué es lo primero? Los piecitos van a sudar. Exacto. ¿Por qué? Porque es un mecanismo normal de control. ¿Cuáles son las partes que sudan más de nuestro cuerpo? Pues una de ellas, la palma de las manos, las regiones axilares y la planta de los pies. Y entonces, en la planta de los pies, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos bacterias, tenemos hongos y empieza con ese sudorcito a descomponerse. Exacto. Y entonces aparece lo que decimos pie de atleta. Pie de atleta. Perfecto, pues vámonos con este tema. ¿Qué es el pie de atleta, doctor? Bueno, el pie de atleta es precisamente eso, la presencia de hongos principalmente en nuestros pies, que al descomponerse nos van a dar un mal olor, un olor característico a queso. Y entonces ese quesito rancio, bueno, sí. Bueno, a veces las señoras dicen, ay, qué bonito mi niño, huele a quesito su piecito, y nadie le da su besito. A los bebés, ya no, doctor. Al otro bebé más grande, ¿quién sabe? Está bien, eso lávenselos bien antes. Sí, no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que darnos cuenta que entonces ese nombre genérico se debe a una dermatofitosis, principalmente. Entonces, el pie de atleta, por lo general, es una dermatofitosis. Los honguitos permanecen en forma de esporas, como si fuera una semillita. ¿Qué pasa si a una semillita le pones agua? Pues empieza a crecer. A crecer y a crecer. Yo les pido que ahorita en este tiempo, cuando lleguen a su casita y se retiren su zapato, agarran una hoja de papel y la pongan en su zapato y vean, va a estar mojada. Sí. Y no nos damos cuenta de eso. Y no nos damos cuenta que hay eso. ¿Y cuántas gentes tienen la precaución en un momento dado de desinfectar sus zapatos o cambiarles plantillas? Nadie. Dice, bueno, dicen a veces los muchachos, ahí mis alumnos en mala cosa, dice, te lavaste la cara y el chango, ¿no? O sea, la gente anda sudando, te quita la ropa, al día siguiente, si está olorosita, pues la lavas, no te la vuelves a poner. ¿Y el zapato qué? ¿Te lo vuelves a aplicar? Sí, el zapato hay que deodorarlo y desinfectarlo, o sea, quitar el mal olor y la desinfección. Y para eso, pues hay desinfectantes que en el momento de calzado tenemos que darnos cuenta que no sea un deodorante, que sea un desinfectante. Un anuncio, tenemos Dr. George desinfectante de calzado. Pero con el Dr. George tiene desinfectante, uno ¿no? específico, mejor que tenemos. Entonces llegas, compras tu desinfectante de calzado y de una noche lo aplicas y luego dejas el zapato que se orie. Si quieres utilizar a veces el mismo zapato, bueno, ten una plantillita, la desinfectas y vele cambiando de plantillita. Perfecto. Porque aún así eso húmedo es bueno. Por el otro, pues estás cambiando tu zapato, terminaste de utilizar tu calzado de la noche, lo desinfectaste, lo deodorante. Y es importante porque a veces se nos acercan unas personas, y más cuando no tienen esa costumbre, y están cerca de ti, y como que dices, como que le huele te va a dar piecitos, y empiezas a darte cuenta que el calor no nomás lo hace ahí, lo hace en todas las partes de nuestro cuerpo. Y luego, qué importante es que a la hora que tenemos esto nos damos cuenta que los alimentos también pueden hacer que cambie el aroma de nuestro cuerpo. Y entonces el humor ya no estamos metiendo en otras partes, pero es importante porque a veces la persona dice, bueno, yo utilicé el desinfectante y sigo encontrando un olorcito así, pero es de lo que está comiendo. La alimentación, así, sobre todo, que esto es bien importante. Entonces acuérdense, fuera a farmacias, váyase con el Dr. George y ahí compra su spray para desinfectar sus zapatos y sus piecitos. Ahora bien, hablando de todo esto del pie de atleta, ¿cuál es la causa principal de esto, doctor? Bueno, pues el hongo, aunque tenemos las monilias, tenemos... Fíjate que cuando hablamos de esto, hay algunas bacterias que nos causan también mal olor. Y en un momento dado, lo vemos muy frecuentemente, ¿sabes en qué? En las patitas de los perritos. No sé si las has olido las patitas, que huelen a veces hasta rico, como si fuera comidita. Ándale, pero es porque tienen unas bacterias que son las que hacen eso. Entonces en nuestro pie podemos tener infecciones mixtas. Entonces la pregunta estuvo muy atinada. ¿Cuál es la causa? La causa principal son los hongos, pero pueden haber infecciones mixtas de hongos y de bacterias. Y eso es lo que pasa, que una persona
recibe un tratamiento o quiere darse ella solo un tratamiento y no se corrige, y entonces bueno, pues ahí ocupa acudir al facultativo, que va a empezar a explicarles, que nos va a decir que por ejemplo entre las partes de los deditos ahí se está formando una humedad, que ahorita que es muy importante que a veces te bañas 2, 3 veces al día, cuando pues hay que secar bien esas partes, aguas con nuestros viejitos, los queremos bañar 2, 3 veces al día, la piel se reseca mucho, los niños tenemos que utilizar cremas humectantes, hidratantes, y principalmente en el área de sus pies, porque por un lado medio le quieren sudar, pero por el otro lado, por el dorso, se empiezan a agrietar, y entonces es ahí donde de nuevo sabemos que tenemos que acudir con una persona que conozca bien los pies, que conozca cuáles son las características para poderlos atender. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Tiene síntomas este pie? Sí, la principal, cuando algo se reseca, es la comezón. Una piel seca, ¿qué es lo primero que te da? Comezón. Claro, y luego si da comezón y hay honguitos y le empiezas a raspar, es como si agarras la tierrita y le aras y le raspas ahí con la agüita y todo, pues entonces esto crece más profundo. Y entonces esa es una de las principales causas. La otra es el ardor, el dolor, las molestias que causan esas vejiguitas. Bien, ¿a qué edad es más frecuente? Bueno, pues normalmente tenemos cuando la persona es más joven. Ahorita yo podría decirles que la principal frecuencia está en las personas de los 20 a los 40 años, porque es la persona que más anda trabajando en el calor. En fin, el niño tiene calor, se quita los zapatitos, hace esto, pero en el adulto normalmente es más frecuente eso. Y qué importante es eso, y te voy a explicar por qué. Porque a la hora que pasa eso y no tenemos esos cuidados y llegamos a la noche, a veces nos acostumbramos a bañar hasta en la mañana y no en la noche, y no nos lavamos nuestros pies y traíamos esos honguitos, y luego la gente tiene comezón, se rasca y internamente le da comezón en sus partes internas, te contagias en las regiones inguinales, en las regiones que más exudas, y entonces ratitos nos llegan con esas micosis que están en sus áreas genitales, entonces sí se pegan, se y por eso es importante que eso es incluso parte de la educación de los papás. A ver, uñas cortitas, a ver, a lavarse sus deditos, a ver, el utilizar el momento dado, si ya tenemos cierta orientación e indicación, pues una cremita antimicótica. El utilizar, tenemos algunos desinfectantes que son mixtos, también igual van a doctor, yo creo que hay un desinfectante en solución. Muy bien. Le estoy pasando, pero es que está bien que sepa que todo hay con el doctor George. Tener todo eso que ocupa la persona. Perfecto. Ahora bien, dígame, ¿qué pasa si no se trata el pie de atleta? ¿A qué extremo puedes llegar? Bueno, pues ahí les recomiendo como siempre que vean nuestras imágenes, son muy ilustrativas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues llegan los hongos, me da onicomicosis, se rasca la persona, me da ulceritas, me da fisuras, entonces ya al ratito esas queratodermias que están ocurriendo en nuestro pie ya no nos las podemos quitar tan fácilmente, se infectan, se exudan, es un pie diabético y puede llegar incluso hasta una amputación. Bueno, aquí ya comentó del pie de atleta que sí es contagioso, ¿verdad? No lo te había dicho, pero sí es muy contagioso, Ceci, tan es contagioso que ahorita muchas personas, ¿de dónde venimos? Pues vamos a la playa, nos vamos al balneario porque está haciendo calor, las albercas, llegamos a la casa, no tenemos la costumbre de tener ese zapatito, andamos descalzos o decimos que tenemos un zapato de plástico, caminamos un ratito descalzos y luego metemos el pie en el zapato, pues ya resembramos en el zapatito. Entonces estar haciendo esos cuidados de lavar, peor aún cuando tenemos esas chancletas de felpa, que las pobres ya están todas ahí bien todas contaminadas, viejas, entonces si las vamos a utilizar en este tiempo hay que lavarlas, hay que aplicar ese desinfectante, tenemos que tener todo esto para tener esos cuidados. Hay gentes que utilizan ahorita sus famosos crawls, pues, quiero un guarachito. A ver, dice una persona, es que tienes un problema, utilizas un guarache, utiliza un zapato con un calcetín de algodón y utilizan guarache y huélete tu pie en la noche. No, hombre. El guarache da mal olor por la sudor y por todo. Entonces a veces creemos que nos va a proteger. Bueno, si vamos a protegernos hay que utilizar un calcetincito de algodón, una calceta. Y es que antes me decían que me veía como ranchero, porque pues, a lo mejor el ranchero es más abusado que tú. Claro. Entonces utilizar ese calcetín hay de diferentes, delgaditos, muy bonitos, y nos permite en un momento que no exista esa maceración. Entonces incluso ya estamos hablando ahorita hasta de cuidados, mi Ceci. A ver, platíqueme del tratamiento. ¿Hay tratamiento a seguir? Sí, ¿qué es el tratamiento? Primero, el lavado adecuado, el mantener secos nuestros pies, el secar bien interdigital los pies, el tener un cepillito. ¿Cuántas veces nosotros tenemos un cepillito para que se laven? Fíjate que yo hago una cosa en la consulta.
les doy un cepillo de esos que utilizamos quirúrgico, que trae su esponjita y trae su cerdita, y les digo, a ver, utilícenlo ya, y después lo tengo que tirar, bueno, pues si es para usted y es personal, lo puede seguir utilizando. Entonces los enseñamos a que tengan su cepillito, a que tallen bien, a que se revisen bien el pie, a que sus calcetines ahorita en este momento sean de algodón, a que los zapatos en un momento nos demos cuenta, porque a veces nos dicen que son de piel y son de plástico, y hay mal olor, a que el zapato en ocasiones cuando es de piel no es la pintura con la que lo hicieron, no es la adecuada, y entonces en un momento nos va a dar alergias. Con esta temperatura empiezan a aparecer las alergias, y que en un momento una infección que tenga el paciente se puede hacer crónica, a que si es un paciente con problemas vasculares, es un paciente diabético, utiliza ahorita un zapato muy amplio. En ocasiones tenemos zapatos especiales que se abrochen en la parte superior, que no liguen, que permitan que el pie tenga ventilación con ese calcetín vascular que se puede aplicar, y entonces tenemos una serie de cuidados que a veces la persona desconoce, pero que nos evita la complicación. Y a veces dicen, ¿y por qué no me los explicaron? Pues porque a lo mejor el podólogo que estaba no. Era lo que le voy a preguntar. Entonces es bien importante, el podólogo con el doctor George, ¿cómo tratan el pie de atleta? Bueno, primero te puedo decir que en todas nuestras sucursales y en Neumatis tenemos podólogos, todos titulados profesionales, que saben atender esto. ¿Qué es lo que hacen? Primero, hacen una adecuada desbridación del pie. El tejido muerto, las callosidades, por ejemplo, es un tejido que le sirve al honguito de alimento. Entonces imagínate, se humedece y está el honguito ahí y todo eso. Entonces el hacer una adecuada desbridación, el hacer una evaluación, el explicarle las medidas que tiene que tener con su calzado, el poderle indicar incluso alguna crema, algún gel importante. Oiga, pero ¿qué es el gel? ¿Qué hace una gelatina cuando hay agua? La absorbe. Entonces hay algunas cremas específicas que tenemos que son en base de gel, entonces no en base de la crema, y esto pues, nos va a ayudar a hacer un tratamiento adecuado. Entonces nos damos cuenta de eso. Por eso tenemos pomadas y algunos medicamentos antimicóticos importantes que te recomendamos pues acudir con un podólogo, y que los medicamentos tengan el registro de la Secretaría de Salud, claro, para que te des cuenta que todos nuestros productos tienen su registro, y nos damos cuenta que en un momento dado ya ahí se van a poder dar aquel producto que te ayuda a la infección, que te ayuda al hongo, que te ayuda al mal olor, un desinfectante de calzado, unos calcetines vasculares que tenemos nosotros especiales para que el paciente los pueda utilizar, de algodón, que en un momento dado aparte ayudan a la presión. Entonces el comprender todas estas medidas, jabones que en un momento, si tenemos una piel que está exudando mucho, bueno, pues jabones algunos tienen bases, algunas bases secantes, entonces utilizamos eso. Ya iba a decir nombres, pero no. Entonces tenemos todos de avena, por ejemplo, por decir más genérico, y entonces es importante que la persona que ve nos va a tratar eso. Entonces yo creí que el pie de ti era algo más sencillo, y te ha corregido, no, pero ahora ya me di cuenta que sí se me podía corregir, que tenía que tomar medidas, que implicaba el zapato, que implicaba mis calcetines, que implicaba que todos mis zapatos que tenía anteriormente, pues los voy a lavar, voy a agarrar cloro, una cucharadita en 1 litro con agua, y voy a limpiarlo una sola vez, porque si lo sigo limpiando se va a concentrar y me va a quemar. Entonces todas esas medidas, pues en un momento lo ocupamos cuando vamos a nuestro servicio mensual de atención podológica, pues ya se nos dice perfectamente qué hacer. Bien, ahora vámonos con esto que es muy importante: pomadas, medicamentos, antimicóticos, todo esto se recomienda, doctor, en un momento dado con el doctor George, para que sepa nuestro público que vas a llegar y todo se te va a dar a conocer. Y que tengas un momento de esa asistencia médica. Exactamente. Y podológica, porque el podólogo tiene un nivel. Nosotros como médicos, como podiatras, como los dermatólogos que tenemos, neurólogos, cirujanos plásticos, sí, todo es multidisciplinario. Las otras medidas, ¿por qué? Porque el pie en un momento dado ya hablamos de un pie normal, ahora hablamos hablando de un pie que te llegó y que está edematizado, que está hinchado, que tiene agüita, que tiene ya una superinfección, que está caliente, que tiene un eritema, que a veces en un momento ya tiene un flemón, esa mancha roja que se acomoda ahí, que puede tener ya una repercusión incluso trombótica vascular. Es un paciente diabético, que es un paciente que en un momento ha tenido algunos otros síntomas, pacientes que tienen problemas de su tiroides, en fin, pues todos esos pacientes, qué importante. Y aprovecho ahorita para mandar un saludo al doctor Héctor Gómez Vidrio, me acordé con todo lo del tiroides, el gran maestro Héctor. Saludos a mi muñeco precioso. Sí, así es. A ver, doctor, situación que requiere asistencia médica.
pues esa situación, el edema, lo hinchado, cuando en un momento, si ven la última imagen, que no tiene comentario que les presento ahí, es un paciente que tiene esas lesiones intertriginosas. Es muy frecuente que en la base de los dedos se formen esas ulceritas, se formen esas lesiones infiltrantes, y que en momentos los dejamos y entonces en el paciente se va a complicar. Por eso es que yo tengo tan solo una pequeña molestia, empecé a sentir comezoncita, debo de acudir con el podólogo, con el podiatra. Es importante acudir porque te vamos a dar todas estas indicaciones y más. Vamos a hacer un diagnóstico primero. Fíjense qué tan importante es saber, aquí tenemos la imagen, gente que luego nos va a seguir en la plataforma de redes sociales, el antes y el después. Sí, se ve el antes, que se ve cómo llegó el paciente con esa comezón, pero lo más importante de este caso es que el paciente tenía 3 meses y no le podían corregir su problema. Él decía, bueno, que me habían dado un tratamiento, el problema a veces es que caen en volver a repetir el mismo tratamiento, y entonces ahí es cuando pues ya los que nos dedicamos concretamente al pie, sabemos que cómo va a ser el seguimiento del paciente. Exactamente. ¿Qué vamos a tener para todo nuestro hermoso público, doctor, en estos momentos? Tenemos una consulta vamos a dar 2 consultas de cortesía para las personas que tengan ahorita un problema en sus pies, principalmente al que sea algún problema tipo infeccioso o problema vascular, y las demás personas que nos llamen al 33 36 16 57 11 y nos digan que nos vieron y nos escucharon de arriba corazones, pues vamos a tener el 50% de descuento en su consulta. Está en nuestro domicilio, es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, Misesi, y bueno, pues ahí estamos. Bueno, ahí tienen que comunicarse con el doctor George. Vamos a esto, adelante. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.